La derrota de la Alemania nazi no se debió únicamente al poder de los aliados, sino también a una serie de decisiones fatales tomadas por un solo hombre. Decisiones que, vista desde hoy, parecen irracionales, pero que en aquel momento surgieron de un liderazgo intoxicado por la arrogancia, el delirio y la falsa sensación de invencibilidad. Antes de continuar, suscríbete a Crimen Oculto. Aquí exploramos lo que la historia oficial suele ocultar. A mediados de la década de 1930, Adolf Hitler no era visto como un líder temeroso de equivocarse. Todo lo contrario, acumulaba victorias diplomáticas, políticas y territoriales que lo habían convertido casi en una figura mítica dentro de Alemania. Había logrado la anexión de Renania sin derramar sangre. Ocupó Austria 2 años después, desmembró Checoslovaquia con una facilidad inquietante y en 1939 abrió las puertas al infierno al invadir Polonia. Cada uno de esos movimientos, ya fueran fruto de cálculo o pura suerte, pareció confirmar algo que él ya creía con fervor, que era invencible. La Alemania nazi avanzaba como un martillo imparable sobre Europa. País tras país caía como si fueran piezas de dominó. Francia, Países Bajos, Bélgica, Noruega. En menos de 2 años, el mapa europeo había sido rediseñado por completo, y muchos de sus generales, aunque en silencio, empezaron a temer que Hitler se creyera un estratega superior incluso a los propios profesionales que lo rodeaban. Lo más perturbador fue que nadie se atrevía a contradecirlo. El miedo se había instalado también en su propio Estado Mayor. Con la guerra ya avanzada y el mundo dividido en 2 grandes bloques, comenzarían los errores que sellarían el destino del Tercer Reich. Hoy se pueden identificar docenas de fallos, pero hay 3 que cambiaron para siempre el rumbo de la guerra. 3 decisiones que, si hubieran sido distintas, pudieron alterar profundamente el desenlace global. Durante años nadie habló de esto con sinceridad, porque aceptar la verdad implicaba asumir hasta qué punto la megalomanía de un solo hombre arrastró a millones a la destrucción. El primer gran error ocurrió después del ataque japonés a Pearl Harbor. Aquel 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos despertó bruscamente a la Guerra del Pacífico. Pero lo sorprendente es que en el discurso de Roosevelt ante el Congreso no había una sola palabra dedicada a Alemania. La única amenaza para los estadounidenses era Japón, y la opinión pública, marcada todavía por el trauma de la Primera Guerra Mundial, no quería saber nada de otro conflicto europeo. Washington no tenía motivos para intervenir contra Hitler. No legalmente, no políticamente y no emocionalmente. Pero el 11 de diciembre, apenas 4 días después del ataque japonés, Hitler tomó una decisión que todavía hoy desconcierta a los historiadores. Declaró la guerra a Estados Unidos sin necesidad alguna. Ni Japón se lo había pedido, ni Alemania estaba obligada por ningún pacto formal. Fue un acto impulsivo, casi visceral. Antes de que sus generales pudieran reaccionar, ya era tarde. Bastaron 334 palabras pronunciadas ante el Reichstag para unir definitivamente a Gran Bretaña y a Estados Unidos en un frente común. Churchill respiró aliviado. Roosevelt sonrió, y el Tercer Reich selló su sentencia. A partir de ese día, Alemania tendría que enfrentarse a la mayor potencia industrial que el mundo había visto. La maquinaria estadounidense, con su capacidad infinita para fabricar aviones, barcos y tanques, terminaría siendo un martillo que aplastaría lentamente al nazismo. Fue un error monumental, un error que pudo evitarse con solo callar. El segundo error estuvo relacionado con Gran Bretaña y se originó mucho antes de que los estadounidenses pisaran suelo europeo. Hitler cometió 3 decisiones fatales que, sin saberlo, salvaron a los británicos de ser completamente aniquilados. La primera fue no invertir de manera adecuada en submarinos al inicio de la guerra. En la Primera Guerra Mundial, los U-boats habían estado a punto de rendir a Gran Bretaña mediante el bloqueo naval. Ese precedente debía haber sido suficiente para priorizar su producción, pero Hitler, obsesionado con crear una flota de superficie digna de un imperio, ignoró el potencial de los submarinos. En lugar de construir cientos,
solo contaba con 57 cuando la guerra estalló, y aún así estuvieron a punto de estrangular el suministro británico. Si en la década del 30 hubiera ordenado construir un ejército masivo de U-boats, Gran Bretaña quizás habría caído sin necesidad de invadirla nunca. Cuando finalmente reaccionó en 1941 e impulsó la producción submarina, ya era tarde. La Marina estadounidense comenzaba a dominar el Atlántico. La segunda decisión fatal ocurrió en Dunkerque. Contra la opinión de sus comandantes blindados, Hitler ordenó detener el avance de sus tanques y no rematar a las fuerzas británicas atrapadas en la costa francesa. Ese inexplicable alto permitió la evacuación milagrosa de más de 300.000 soldados a través del Canal de la Mancha. Fue una decisión tan ilógica que muchos oficiales alemanes nunca la comprendieron. El tercer golpe se dio durante la Batalla de Inglaterra. Al principio, la Luftwaffe concentró sus esfuerzos en destruir la RAF, la Fuerza Aérea Británica. Estaban cerca, peligrosamente cerca de lograrlo. Pero Hitler, irritado por un bombardeo británico sobre Berlín, cambió las órdenes. Mandó a bombardear ciudades y dejar de atacar aeródromos. Ese giro emocional permitió que la RAF se recuperara y sobreviviera, cambiando el rumbo de la batalla. Fue otro error que salvó a Gran Bretaña de la destrucción total. Pero nada, absolutamente nada, se compara con el tercer y más devastador error: la invasión de la Unión Soviética. La Operación Barbarroja, lanzada en 1941, parecía al principio una campaña destinada a la victoria. Las tropas alemanas avanzaron con velocidad impresionante, capturando territorios gigantescos y rodeando ejércitos enteros. Estuvieron a punto de tomar Moscú, a punto. Pero Hitler subestimó lo que significaba luchar contra un enemigo con recursos humanos prácticamente ilimitados. No preparó a sus tropas para un conflicto prolongado. Creyó que la campaña sería corta. No adaptó el equipamiento al invierno ruso, ni consideró que su ejército carecía de líneas logísticas adecuadas. Y cuando sus soldados comenzaron a congelarse, a quedarse sin combustible y a combatir en condiciones imposibles, ya era tarde. Además, tomó una decisión fatal. Desvió tropas que marchaban hacia Moscú para apoyar operaciones en el sur. Ese retraso permitió a los soviéticos reorganizarse, reforzar defensas y lanzar un contraataque feroz. La batalla por Moscú marcó un punto de inflexión que jamás se revertiría. Lo más perturbador fue que esta derrota no se debió únicamente al poder soviético, sino a la incapacidad de Hitler para escuchar a sus generales, a su obsesión por controlar cada movimiento, a su convicción delirante de que el destino siempre estaría de su lado. Estos errores, acumulados y magnificados por la escala de la guerra, terminaron por desangrar al Tercer Reich, y aunque hubo otros fallos, logísticos, ideológicos, tácticos, fueron estas decisiones estratégicas las que sellaron su caída. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál crees que fue el error más decisivo en la derrota de Hitler? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a Crimen Oculto y acompáñanos en nuestro próximo episodio, donde revelamos las historias que la historia oficial preferiría dejar en silencio.